Yo creo que el 17 de octubre en general, bueno, hay una histórica frase de Cafiero, que ustedes la conocen, ¿no? Sí. La adjudica Cafiero, no sé si la dijo o no, pero se la adjudica Cafiero, que es que el peronismo tiene un día de la lealtad y 364 de la traición. Bueno, parece es un poco medio rayauto, claro. pero en algún punto la diversidad de los actos de hoy pareciera darle la razón, porque en definitiva hoy lo que vamos a ver es un acto mayoritario central que va a ocurrir en Plaza de Mayo. sí. Escenario, no, el escenario clásico, el escenario más creíble para un acto. Bueno, el escenario donde en definitiva tomó dimensión histórica el 17 de octubre, sí. porque fue una manifestación, profe, no, vos no me dejes mentir, que eso sé que sabe. No te voy a dejar, a ver. Bien, gracias. Pero digo, fue una manifestación que nace de los suburbios del conurbano, pero confluye a Plaza de Mayo, por lo menos ahí es donde toma dimensión histórica. Por supuesto, por supuesto. Con la famosa patas en la fuente. Hoy vamos ahí, hoy muchos vamos a estar ahí. Claro. Entonces, bueno, más de un centenar de organizaciones. Entre ellas, dos datos que resalto, además de los sindicatos que son los convocantes originales, ¿no? De un sector de la CGT y la CTA, el PJ bonaerense. O sea, en términos institucionales, el PJ bonaerense no solamente adhiere, sino que formó parte de la organización de la gestión del documento. Atención, porque el documento es un documento contundente. Sí, vos tiraste algunos adelantos, ¿no? Sí, es un documento político, sí, muy contundente. Por fin. Donde se establece un programa de gobierno. Exacto. Un diagnóstico. Sí, te diría que más que un diagnóstico, un programa de gobierno, porque se reclaman medidas concretas, desde una asignación universal para los trabajadores, pasando por un aumento suma fija. Se pide avanzar con la desmonopolización de los productores de alimentos como condición indispensable para combatir contra la inflación. Se pide avanzar con una reforma a la Corte Suprema, del Poder Judicial y al final del camino de la Constitución. Es decir, hay reclamos concretos que bien pueden ser interpretados como una plataforma de gobierno, son 7, 8 puntos, que van a ser leídos hoy y que, insisto, institucionalmente el PJ bonaerense, que preside Máximo Kirchner, lo acompaña. El PJ Nacional, a diferencia del PJ bonaerense, adhiere, pero el presidente del PJ Nacional no marcha. Raro. O sea, el presidente del PJ Nacional es el presidente de la Nación, ¿no? Sí. Que, según hizo trascender su portavoz, Cerruti, no va a participar de ningún acto. Va a estar en una inauguración en un acto de gobierno, digamos, pero no. Sí, que entró en agenda después de claro, no con la convocatoria, no con la convocatoria del 17 de octubre. No va a participar de ningún acto, porque en el acto de obras están los que se suelen reunir a cenar con el presidente. Claro. Y es un acto que es bien contradictorio del de Plaza de Mayo, porque si bien el de Plaza de Mayo, insisto, va a ser masivo, es el que mejor representa el espíritu del 17 de octubre, a mi modo de ver, por sus componentes, ¿no? Sus componentes convocantes. Sí. El de obras sanitarias es el opuesto, donde están las organizaciones sindicales más robustas, también conocidas como los gordos, donde se va a formar un partido político para influir en las listas del próximo comicio. Cuando uno asumía que el peronismo tenía como columna vertebral a los trabajadores y fundamentalmente a la CGT, y hay hoy parte de la conducción, te diría la mesa chica de conducción de la CGT, se va a reunir para armar un partido político o un espacio de intervención política dentro del peronismo, que es el movimiento, este movimiento que están creando, con fines declarados muy específicos: participar de la discusión de las candidaturas del próximo año dentro del peronismo, pero bajo la advertencia, que ahí está el detalle, la advertencia de que si en el peronismo no encuentran espacio,
irían por afuera o irían incluso a distribuir candidaturas en distintos espacios. O sea, es un movimiento de fuga. O de fuga, bueno, al principio de tocata y fuga, parafrasear. porque no se va del peronismo en su acepción más gaseosa, que sería la identidad política, pero podría irse del dispositivo electoral del Frente de Todos. Y ahí empieza la especulación. Bueno, se está lanzando hoy esta famosa tercera vía en la que querrían confluir Schiaretti y Manes, por ejemplo, con un sector del sindicalismo como soporte territorial. Porque el tema es... ¿Esto es información o es especulación, mi querido amigo? Y es una parte y una parte, ¿viste? Como en un juego de química, tenés que ir balanceando la parte. Sí. Bueno, como en la química, no en un juego de química. Claro, pasa que mi cercanía con la química no pasó de un juego, claro, digamos. Hay que tener cuidado porque en esa clase de cuestiones, viste, que pones mal un componente y explota. Es verdad. No, claro. Es verdad. Digo, daría la sensación que este movimiento, como ya lo hizo en su momento con el Frente Renovador, por eso no es raro imaginar ese escenario, porque, a ver, 2 de los 3 triunviros de la CGT, Daer y Acuña, en su momento, se fueron del dispositivo electoral del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, y armaron el Frente Renovador con Massa. O sea, no sería una actitud novedosa. ¿Con Randazzo no estuvieron también? ¿O estoy equivocado? No todos. No todos. Moyano en su momento fue respaldo de Mauricio Macri en el 2015. Inauguraron el monumento a Perón, que no se parecía a Perón, se parecía a Gran Muro. Fiscalizó el moyanismo para Macri. Entonces, no sería una novedad que haya un sector del sindicalismo abriendo una tercera vía electoral, tercera, cuarta, quinta, ya hay por lo menos 4, ¿no? En danza. Si se abre esta, sería una cuarta en danza. Bueno, ahí hay un elemento que permitiría dividir el voto peronista. Problema que hoy tiene Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio tiene dividido el voto de derecha o de centro derecha o de extrema derecha, o sea, del centro a la derecha el voto se empieza a dividir por la irrupción de Milei, claro, por la posibilidad de que se abra esta opción con un Facundo Manes que buscaría tomar votos del centro y un Schiaretti que buscaría tomar votos del centro peronista, bueno, pero también con una tendencia a la derecha. Bueno, ahí se fracciona el voto de Juntos por el Cambio, pero también se empezaría a fracturar o fraccionar el voto del Frente de Todos, por ese centro, digamos, por ese centro que apuntaría al que se llama el voto blando, que es el voto de fundamentalmente de sectores medios que decían en los últimos tramos de la campaña, ¿no? Bueno, empieza a armarse el año electoral, porque técnicamente ya estamos en el año electoral, y yo lo que creo, y cierro con esto, compañero, la reflexión sobre el día de hoy, es que hoy el peronismo lanza la campaña electoral. El problema es que la lanza dividido, y con un programa de gobierno al que le falta liderazgo, no porque Cristina no sea la lideresa de quienes hoy se encuentran en Plaza de Mayo, sino porque me refiero a un liderazgo con opción electoral. A ese tipo de liderazgo me refiero. O sea, hoy se va a presentar un programa de gobierno al que le falta candidato o candidata, porque la candidata natural, la última vez que habló del tema, dijo que no tiene la vocación. Hay que ver si cambia de opinión, pero hasta acá la lideresa natural del programa de gobierno que hoy se va a presentar en Plaza de Mayo no es naturalmente la candidata. Naturalmente. Perdón. Es naturalmente la candidata, no es la candidata expresa, explícita. Claro. Sí. No es la candidata natural, pero no la candidata que está hoy en la baraja. Bueno, entonces ahí tenés un poco el escenario de este 17,
Sí, donde está Adrián, de acuerdo a lo que venís contando, está muy claro que el foco en obras sanitarias a puertas cerradas es pensar en listas, repartos, cómo se encara todo el asunto, mientras que el foco en la Plaza de Mayo está muy claramente puesto en que la estamos pasando como el orto y es necesario cambiar el rumbo. Sí. Digo yo, puesto en términos brutales, ¿no? Mirá, dato como exigía el profe, está bien, hay que exigir formación. Está muy bien. El fin de semana Alberto Fernández se reunió con gente, empresarios, periodistas, para adelantarles el programa económico, las medidas económicas. El programa económico es otra cosa. Las medidas económicas que se van a tomar en los próximos días, un bono para fin de año, que se va a anunciar el jueves. La suba del mínimo de ganancias. Y la suba del mínimo de ganancias, en principio está eso. Pero la reunión, la economía era una excusa para que Alberto Fernández transmitiera dos mensajes. Que no va a haber, que el Poder Ejecutivo no va a impulsar la anulación de las PASO. Ajá. Y que el presidente se ve como candidato. Hace una serie de cuentas cuando... Se autopercibe. ¿Cómo? Se autopercibe como candidato, decís. Se autopercibe candidato, sí. Hace una serie de cuentas, dice, bueno, al final, si Cristina no va, a Massa no le alcanza, yo tengo posibilidad de reelección, y con una PASO yo voy a la PASO y le gano a todos, salvo a Cristina, pero Cristina no va. Bueno, eso es lo que dijo Alberto Fernández el fin de semana en una serie de encuentros que hizo en Olivos con empresarios, periodistas, no con todos juntos, sino que fue... Varias reuniones. Fueron varias reuniones. Ajá. Entonces, presidente piensa esto. No participa de ningún acto porque imagina tener el soporte de todos y todas. Por eso no participa de ningún acto. Sí. Porque imagina tener el soporte del Partido Justicialista línea Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Luis Barrio Nuevo, que son los que se van a reunir en obras sanitarias. Y imagina tener el respaldo de los que se juntan en Plaza de Mayo con un programa de gobierno que en muchos casos es contradictorio con el que está en ejecución. Claro, a mí me cuesta imaginar que lo de hoy en Plaza de Mayo pueda interpretarse como un respaldo. Es más bien un reclamo, de acuerdo a lo que se está pidiendo. Siempre dentro del peronismo, pero suena más bien a otra cosa. Sí, es un reclamo para que las cosas empiecen a cambiar desde ahora, no desde el 2023. Claro. Aparte no hay tiempo. Hay problemas, hay problemas muy urgentes. Entonces, qué paradoja que el acto más lavado lo hagan en obras sanitarias, ¿no? Qué paradoja, no, qué apropiado será en todo caso. Sí, bueno, muchas suspicacias con el lugar, profe, no precisamente por esto que mencionas. Sino porque está muy vinculado a la empresa estatal de servicio de agua y saneamiento, ¿no? Claro. Que preside una funcionaria pública muy cercana a Massa, tanto que conviven. Claro, sí. También llama la atención el lugar por eso, ¿no? Igual, bueno, se alquila el lugar, ¿no? Sí, claro, no necesariamente por no es por ahí consiguieron un descuento en el alquiler, eso sí. Regala el espacio. No, claramente ahora no te va a regalar el estadio legendario de tanto rock and roll, ¿no? Como decían los Ilia Curiaki, como grupo soporte le pegan a un pibe. Espero que no suceda eso, ¿no? Pero ¿te acordás del tema de los Curiaki que decía como grupo soporte le pegan a un pibe? Sí, porque pasó ahí. Una escena tremenda. Bueno, pero por eso, yo lo que les quiero decir es, me parece que el 17 responde al espíritu de la época, de esta época. Sí, claro. De esta encrucijada en la que está el peronismo. Si querés, Adrián, se ve venir más o menos cómo va a ser el clima en al menos dos de los actos más significativos de estos actos múltiples que hay. No, por eso, está claro, para mí hay este 17 de octubre tiene llega, digamos, a la historia del peronismo en un momento de crisis de representación. Que bueno, crisis no significa que no pueda recomponerse esa representación. Para ser más específico,
qué representa y a quién representa el peronismo. ¿Por qué? Bueno, primero porque uno de los grandes problemas que tuvo el peronismo es cuando se burocratizó. Pienso en los 90, ¿no? Claro. Se transformó en un instrumento, en una herramienta del poder real, o el poder fáctico, el poder económico. Después, cuando retomó el impulso transformador, ya en este siglo, con los gobiernos de Néstor y Cristina, recuperó no solamente su base electoral, sino su base militante. Uh-huh. Y hoy, recuerdan que no hace mucho hablamos con el Pitu Salvatierra. Sí. Y a mí me quedó impregnada en la memoria una frase que él dijo, que es: no sabemos cómo hablarle al barrio y qué decirle al barrio por las cosas que ocurren, nos estamos quedando sin argumentos. Claro, y sí. Me pareció muy muy fuerte el Pitu, un hombre que sin especulación electoral ni nada, milita por una idea política, digamos. No digo que no tenga aspiración electoral, digo que es un militante, un militante que va a hacer su tarea evangelizadora diaria, digamos, si se pudiese homologar la cuestión religiosa con la política, ¿no? Pero bueno, en otro orden, permítame, antes de que yo sé que vamos a seguir con este tema en un ratito con Jorge Duarte, ¿no? ¿Cómo está el clima en obras sanitarias? Mira, está todo medio verde todavía, hay mucha demora por el tránsito, así que la cosa todavía no está tomando color, algo de gente ya está adentro, pero todavía parece que falta un rato largo para que empiece. No mucha movilización, solo un par de gremios movieron algo de gente como para darle color o bandera y un poquito más al acto, y calculo que esto faltará por lo menos media hora, 45 minutos para que empiece a tomar estas características de acto principal. Acá la novedad, o no tanto porque en realidad fue anunciado por todos lados, es que se va a lanzar el movimiento nacional sindical peronista, con el que espacio de sindicatos, los gordos, los independientes y el barrio nuevismo esperan tener lugares en las listas. Uh-huh. La idea, te la resumo rápidamente, de lo que uno estuvo hablando con los dirigentes, es: nosotros damos esta señal, los gremios aportamos logística, recursos, un montón de cosas que los candidatos necesitan para 2023, ahora esperamos que ellos vengan a buscarnos a nosotros. Un poco esta es la consigna de hoy. Uh-huh. La gente que va a concurrir ahí a obras sanitarias, ¿cómo es la cosa? ¿Está programada? ¿Ya están todas las entradas vendidas? Lo digo metafóricamente. Ya se sabe quiénes van a ocupar. Muy cerrado, profe. Muy cerrado. Hay que entrar con acreditación, algunos directamente con pulserita. Uh-huh. No hay movilización de base, más bien es una movilización de dirigentes, cuadros altos e intermedios, te diría, de los sindicatos. Muy poco, no se ve delegado, trabajador, más bien cuadros intermedios. Y la idea del acto tiene fuertemente este tinte político electoral, no más que evocatorio. Uh-huh. Ahí ese partido que van a fundar, que se va a fundar hoy, ¿tiene, además de la intención de conseguir cargos, alguna consigna política? Bueno, es lo que vamos a tratar de descifrar. En principio no. Uh-huh. Supuestamente va a ser la base de sustentación para el candidato que los venga a buscar dentro del peronismo. Veremos cómo termina de establecer esto. Lo estuve escuchando a Adri. Es probable que esta oferta también la tomen algunos otros candidatos centristas, por decirlo de alguna manera. Vos viste que eso puede pasar de todo el año electoral, pero en principio no hay consignas del todo claras, tampoco hay cánticos que uno lo pueda hacer prever por dónde va a ir la mano, así que vamos a esperar un poco el desarrollo de los discursos para tratar de entender hacia dónde se dirige todo este grupo de dirigentes. ¿Quiénes van a hablar, Jorge, hoy? Mira, están confirmados Acuña y Daer, y había después bastante revuelo para ver quién más que va a tomar el micrófono, por lo tanto no lo tengo confirmado. Uh-huh. Te digo que hasta el viernes será una novela más de la CGT, quién iba a hablar y quién no iba a hablar. Había cruces entre dirigentes, varios querían tomar la palabra, algunos que querían poder hablar a sus hijos. Era todo un enrosque importante. Veremos hoy cómo se termina de definir. Está claro que Daer y Acuña tienen que ser las dos palabras principales. Veremos el resto, si es que va a haber muchos más. Tampoco se espera un acto con demasiado contenido político, no se espera tampoco acá un programa de gobierno ni de gestión. Ni mucho menos alusiones a el otro acto en la plaza, ¿no?
No, tampoco se esperan presencias de dirigentes políticos. El hecho de que se haya descartado la invitación al presidente terminó siendo una especie de efecto cascada para el resto de los invitados de la política. No va a haber ninguno, prácticamente no hay espacios esos guarraritos, viste, para dirigentes importantes que suelen asistir a actos. Es muy reducido y está más bien centrado en este grupo de dirigentes de la CGT, que van a estar unos 10, 12 que estarán en la mesa principal. Quizá te quiere hacer alguna pregunta más, que consultarte sobre lo que está sucediendo, lo que va a suceder en obras sanitarias. Un señor que ya está conectado con el aire de AM530, con Siempre Soy, y no un señor cualquiera, el señor Daniel Toñetti. Muy buenos días, Dani. Querido Eduardo, profe. Hola. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va, compañero? ¿Todo bien? Querido. Bien, Jorge, ¿y presentan hoy finalmente un partido político, una formación política, la CGT? Sí, es una corriente que hace las veces de 62 organizaciones. Acá hay un tema que tiene que ver con una disputa que hubo judicial, legal, institucional respecto de la chapa de las 62 organizaciones. Los gremios que están acá perdieron esa batalla, por lo tanto... La 62 históricamente fue como la herramienta, llamémoslo, política al interior del Partido Justicialista de los gremios. En un momento donde los gremios eran definidos como la columna vertebral de el Partido Justicialista, ¿no? Estamos hablando de otra Argentina, ¿no? Bueno, los relatos que evocan acá, Dani, hablan de esas 62 organizaciones con el 30% de participación en las listas. Como no pueden usar ese sello, están lanzando una especie de movimiento nacional sindical peronista, desde el cual hacer las veces de 62 organizaciones y tratar de sentarse a negociar con los candidatos lo que siempre aportan los gremios, que es territorialidad, recursos, logística, muchos actos para la campaña, gente, movilización, bueno, y a cambio de eso quedarse con lugares de participación. Recordemos, Jorge, quizás alguna de las respuestas estén en la historia, vos que conocés bien la historia del movimiento sindical argentino, que el primer jefe de la bancada de diputados de la redemocratización del país, de la recuperación democrática en el año 83, era un dirigente sindical. Era Pedro Ibáñez del Sindicato Unido de Petroleros del Estado. Para entender el poder que tenían en aquel momento las organizaciones sindicales a la hora de formar las listas y poner hoy los dirigentes sindicales tienen mucho menos poder a la hora de poder ocupar un lugar en la lista. Es cierto, en el retiro de la política pasaron dos cosas, Dani. Por un lado, el propio desgaste de la relación entre los sindicatos y la política, pero también la merma en el poder de representación de los gremios, el crecimiento, ¿no?, del trabajo informal, de las organizaciones sociales, de los movimientos de desocupados, que de alguna manera hace que el universo de representación de los sindicalizados formales sea menor. Y también hay una distancia que se va dando entre los tiempos de la política y los tiempos del sindicalismo. De hecho, si uno hace un repaso, Dani, de los últimos años, la única lista vinculada al peronismo que respetó el 30% de participación del movimiento obrero, que es lo que históricamente se reclama y que es lo que se va a reclamar, por ejemplo, acá, fue la lista de Unidad Ciudadana en 2019, cuando metió 3 dirigentes sindicales sobre un total de 10. Y sin embargo, uno mira que acá la convocatoria es muy reactiva hacia cualquier espacio cercano al kirchnerismo, ¿no? Por lo tanto, también hay una división que no solo está en lo meramente representativo, sino en el perfil de los dirigentes políticos que quieren poner la Casa Rosada. Acá estoy reviviendo, estamos hablando con Jorge Duarte, que está en las inmediaciones del Estadio Obras. Es un estadio... Adentro. Ya estás adentro. A ver, es un estadio, Eduardo, está mucho más vinculado a rock and roll. Primero al básquet, hay que decir. Básquet, es un estadio claro. de básquet, ¿no? Sí, y Obras Sanitarias de la Nación es un club que tuvo una enorme tradición de básquet allá en la década del 70 y fundamentalmente en la década del 80, como primera cuestión.
Después era una venue muy reconocida, la más importante de la historia del rock de los 70 y 80, ¿o no? ¿Sabés quién la inauguró como sede rockera, no? ¿Quién? ¿No? Luis Alberto, obviamente. ¿Quién más? La banda Spinetta. No sabía. Claro. Y era en un momento, era la consagración para las bandas de rock. Pero ¿no? claro, llegar a Obras era lo máximo que podías aspirar. Te da una idea de lo que era el rock en ese momento. Era Un no Obras, masivo, ¿no? 5.000 personas. Depende de la configuración que hagas. Y tenías el mini Obras que era de menos. 3.500. Claro, exactamente. Ahí tocó Van Halen, me acuerdo. Ahí tocó Van Halen, no, bueno, ahí tocó llene la línea de puntos, ¿no? Tocaron todos. Tocaron todos, sí, sí. Y además Obras tenía como en el imaginario colectivo el lugar A de llegar, que era una banda que se hacía masiva, Sí. y B era, entre comillas, pactar con el sistema de alguna manera. Claro. Para mí eso un poquito, para mi gusto un poquito sobreactuado, pero Jorge, no hay una tradición política detrás de Obras. Yo recuerdo que obviamente hubo, creo que algún congreso del PJ y demás, ¿no? Mira, cada tanto había algún congreso de renovación de autoridades de TGT acá, me acuerdo de algún 1 de mayo también, en 2016 o 2017, pero no es un lugar al que se suele asistir frecuentemente. La verdad que las locaciones suelen ser otras, pero también los perfiles de actos suelen ser otros, Dani. No estamos hablando de un perfil de acto donde se convoque, por ejemplo, a los trabajadores, a las bases. Tampoco veo mucho delegado, más bien, como le decía a los compañeros, me parece es un acto para la dirigencia, la alta dirigencia y la dirigencia intermedia de los sindicatos. No hay movilización popular, por decirlo de alguna manera. Es un acto bien cerrado, tampoco hay invitación a la política. Y esto me dispara también, estaba ahí reconstruyendo una declaración en el año 88 de Cafiero, definiendo a las 62 organizaciones como la rama seca del peronismo, ¿no? Eso le terminó costando, porque Lorenzo Mariano Miguel, quien era el titular de las 62 organizaciones, se terminó yendo con Menem, ¿no? Creo que Lorenzo había pedido que el Tati Bernet sea el candidato a vice de esa fórmula, Cafiero de la Sota. Cafiero dijo no necesito del apoyo de la 62, y Lorenzo se terminó yendo con la 62 con Menem, y bueno, la historia ya es conocida, ¿no? En el año 88 se produce la interna esa y la termina ganando Menem frente a Cafiero, pero eso ya es historia. Lo que sí es presente, y esto me dispara otra cosa más, es que no hay muchos dirigentes sindicales con electorabilidad, Jorge, a lo largo de la historia. Y eso que hubo dirigentes sindicales populares, hasta queridos, hasta con capacidad de convocatoria. Estoy recordando a Saúl Ubaldini en los 80, ¿no? Cuando Saúl Ubaldini quiso hacer su experimento electoral propio, no le fue bien, ¿no? Y para relacionarlo con lo que sucede en Brasil, ¿no? Que un dirigente, un tornero metalúrgico, primero dirigente de su sindicato, después dirigente de una central obrera, bueno, como el caso de Lula, ¿no? Lo cierto es que hoy Lula no es un dirigente sindical, sino es un dirigente político. Muchos quisieron ser Lula del mundo sindical argentino y la verdad que no se pudieron acercar. Acá sabes, cuando estuve en Brasil, les cuento algo. Aquí. Cuando estuve en Brasil en una reunión con José Diriceu, y en un momento Diriceu preguntó por Víctor de Genaro. Claro, ¿En qué anda Mira. Víctor? Porque Víctor de Genaro, en serio, Sí. era presentado acá en la Argentina. Ustedes se van a acordar, seguramente los oyentes que están escuchando y demás, pero cuando venía Lula en la Argentina, sus interlocutores no eran el peronismo. Era o de Genaro o era Chacho Álvarez, llamémoslo. Claro. A través de Marco Aurelio García, digamos. Estamos hablando del Lula antes de ser presidente. El Lula que intentaba ser presidente. El Lula de los 90, no el Lula del siglo XXI. Jorge. Jorge. Acá estoy, sí. Estoy un poco escuchando mal porque está empezando a haber algo de movimiento, ya se escuchan los actos. Lo que te iba a decir respecto de eso, Dani, es que no hay dirigentes con potencia nacional. Quizás sí uno puede encontrar en las provincias algunos dirigentes de gremios grandes que tienen proyección e influencia en la política, algunos incluso llegaron a ocupar algún ejecutivo, me acuerdo de algún petrolero, por ejemplo, en la Patagonia, hubo un vicegobernador en San Luis,
pero la verdad es que los pasos son muy contados y en ningún caso tiene proyección nacional. No hay dirigentes emergentes como podría ser Bruno, quizás con otro perfil, desde otro lugar, un Evo Morales que también tiene una tradición de está dando dos temas interesantes, ¿no? Ni el movimiento del obrero logró un dirigente con electorabilidad y proyección, ni tampoco los movimientos sociales, ¿no? Porque tampoco tiene un dirigente que pueda encabezar una lista y producir un fenómeno como el que podría llegar a ser Evo Morales o David Choquehuanca en Bolivia, para dar solamente dos ejemplos, ¿eh? Y algo parecido también me parece que pasa con el movimiento mapuche en la Patagonia, ¿no? Bueno, pues son cuestiones seguramente para analizar un poquito más profundamente.